esta oportunidad vamos a continuar con las exposiciones. Ahora vamos a ver lo que es terapia de anemias y uso de los agregantes plaquetarios, anticoagulantes y transfusión. Los integrantes ya los conocen y comenzamos de plano. Ya. Bien, para hablar acerca de lo que es anemias, según lo que es la Organización Mundial de la Salud, básicamente lo define a la anemia como aquella afección en la cual se reduce la cantidad de glóbulos rojos o se reduce la cantidad de hemoglobina, y esta básicamente nos da ciertos parámetros. En el hombre por debajo de 13 miligramos por decilitro y en la mujer por debajo de 12 miligramos por decilitro. Asimismo, la OMS clasifica a la anemia en 3 estadios: en un estadio leve, moderado y severo. En el estadio leve lo clasifica según para hombres o para mujeres. Para hombres, cuando está en 11 a 12.9 miligramos por decilitro, para mujeres de 11 a 11.9 miligramos por decilitro. Y en cuanto a anemia moderada, esta lo subdivide también cuando es para hombres de 8 a 10.9 miligramos por decilitro y para mujeres de 8 a 10.9 miligramos por decilitro. En cuanto a anemia crónica, lo divide tanto para hombres y para mujeres por debajo de 8 miligramos por decilitro. Asimismo, tenemos también algo de epidemiología, en la cual se dice de que a nivel mundial, más o menos, la afección en cuanto a anemia más o menos afecta a un aproximado de 2.000 millones de personas a nivel mundial, y de este total de población, básicamente más del 50% los afecta con lo que es la anemia ferropénica, una de las que vamos a hablar más adelante. También nos menciona de que hay una cierta población que es bastante vulnerable. Entre esta población están las mujeres, que básicamente tenemos que el 30% de mujeres son afectadas por esta patología, y de las mujeres embarazadas nos da un aproximado del 37% entre un promedio de edades desde los 15 a 49 años. Asimismo, datos según Méndez en Perú nos dicen que la mayor prevalencia está en lo que son los niños menores de 3 años, y más o menos tenemos el 35 a un 43% de toda la población nacional. Es bastante preocupante, ¿no? Muy aparte, como ya les mencioné, hay población vulnerable, y pues entre ellos tenemos a niños menores de 5 años, mujeres adolescentes, niños menores de 5 años debido a su pobre alimentación, mujeres adolescentes, ya que en esta edad inicia lo que son las menstruaciones y producto de ello pues van a terminar en anemia, mujeres embarazadas y puérperas debido a un aumento en sus requerimientos nutricionales, y también a nivel de lo que es en Perú hay zonas como las zonas rurales, y la población de niños entre 6 y 12 años son las que presentan las mayores tasas de prevalencia en cuanto a esta enfermedad. En cuanto a las causas principales, pues básicamente son tres causas las que nos van a desencadenar la anemia. La primera es por pérdida de sangre. Esta puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda en cuanto a algunas lesiones que pueden ser traumáticas o entre otras, y en cuanto a lo que son crónicas, debido pues ya a menstruaciones o trastornos digestivos en la cual va a haber pérdida de sangre, ¿no? En cuanto a la producción insuficiente, esto básicamente a lo que las células necesitan para poder producir glóbulos o eritrocitos, y por lo tanto va a haber una deficiente producción de ellos. Entonces para ello van a necesitar hierro, van a necesitar vitamina B12, vitamina B9, por lo tanto si va a haber una falta de estas vitaminas, pues por lo tanto va a desencadenar en una anemia consciente. También puede ser por la última por destrucción excesiva de los glóbulos rojos, y esto ocasionado básicamente a problemas inmunitarios que más adelante van a explicar también
acerca de las anemias hemolíticas. Siguiente. En cuanto a los síntomas, pues básicamente de forma general podemos decir de que la anemia va a presentar fatiga, palidez, mareos, somnolencia, a veces dificultad para respirar, también taquicardia, y en lo que es la población adulta mayor, en esto se va a presentar problemas ya neurológicos en cuanto a confusión y problemas de movilidad. Es importante también que para el diagnóstico es necesario una evaluación de varios parámetros, ¿no? Entre ellos el hemograma, que es el más importante, en el cual se va a evaluar la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Asimismo, también es importante la bioquímica en cuanto a creatinina, bilirrubina, LDH, que básicamente para determinar anemias hemolíticas, y también anemia megaloblástica. En cuanto al frotis de sangre periférica, para determinar ciertos tipos de anemia, como aquellas según su morfología, que son anisocitosis o poiquilocitosis. En cuanto al recuento de reticulocitos, también importante para aquellas anemias hemolíticas en las cuales están aumentados, ¿no? En cuanto al metabolismo del hierro, también que es clave para determinar lo que son las anemias ferropénicas, o también para determinar las anemias por procesos inflamatorios o procesos neoplásicos. En cuanto a la orina, también importante para determinar si se está perdiendo a veces maquillaje por este lado y también por las heces. Ya, para empezar vamos a hablar de lo que es la anemia ferropénica. Básicamente nosotros en nuestro organismo tenemos reservas de hierro que van entre los 50 y 55 miligramos por kilo en el varón y de 35 a 40 miligramos por kilo en la mujer. Y básicamente nosotros tenemos una absorción de hierro, una ingesta diaria de entre 10 a 30 miligramos por decilitro, y de esta se va a absorber solamente 1 miligramo por decilitro. De esta absorción, esto puede ir a través de la sangre, a través de lo que es la transferrina, y va a ir hacia su utilización en la médula ósea o hacia las reservas mediante la ferritina. También va a haber una pérdida diaria de 1 miligramo por decilitro que va a estar compensado. Y pues recordar también de que la anemia ferropénica es la primera causa de anemia a nivel mundial, como ya le mencioné al inicio. Bien. En cuanto a la etiología, pues básicamente está dado por un aumento de sus necesidades, por una disminución en la ingesta, por una disminución en su absorción o por pérdidas crónicas. Y básicamente el cuadro clínico es el que tenemos al costado, en el cual pues lo más característico acá es lo que está en mayúsculas, que es la pica, básicamente aquellas personas que van a tener sensación de comer tierra o sensación de chupar hielo. La glositis también es muy importante, el síndrome de piernas inquietas, que también se puede ver, a veces se puede ver también alopecia, escleras azules, o también queinitis angular. Básicamente eso es todo el cuadro clínico de una anemia ferropénica. Siguiente. Para el diagnóstico, pues básicamente nos dice de que esta es una anemia microcítica e hipocrómica. Microcítica dado por un volumen corpuscular menor de 80 hectolitros, e hipocrómica dado por la hemoglobina corpuscular media, que es menor de 30 picogramos. Y pues para diferenciarla de otro tipo de anemia, básicamente nos vamos a lo que es la ferritina y a la transferrina. La ferritina, en la cual va a estar disminuida, y la transferrina también va a estar aumentada debido a que esta va a tener que captar a lo que es el hierro, por lo tanto va a estar levantada, ¿no? A diferencia de otro tipo de anemia, por ejemplo la ferritina sérica, en la ferropenia está baja, y en lo que es la sideremia o la talasemia va a estar normal o aumentada. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues
básicamente se va a utilizar lo que son los suplementos de hierro, y para ello pues vamos a tener presentaciones tanto en gotas como en jarabe o como tabletas o en polvo. En lo que son gotas vamos a tener el sulfato ferroso, que van a tener una concentración de 1.25 miligramos por gota. También va a estar el polimaltosado férrico, en el cual va a tener una concentración más alta de 2.5 miligramos. En cuanto al jarabe, tenemos el sulfato ferroso, que va a contener 1 mililitro, 3 miligramos de hierro, y el polimaltosado férrico, que va a contener mucho más cantidad, en este caso 1 mililitro, 10 miligramos de hierro elemental. En cuanto a las tabletas, también tenemos lo que es el sulfato ferroso, que va a tener una concentración de 60 miligramos de hierro elemental, y el polimaltosado 100 miligramos de hierro elemental. Asimismo, va a haber polvo adicional micronutrientes para que nos puedan ayudar para que una recuperación mucho más rápida, en el cual hay hierro, también tiene zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C. En cuanto a lo que son las recomendaciones, después de iniciado el tratamiento, se dice de que debemos evaluar con un hemograma al 7º día para ver lo que son los reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, pues quiere decir de que nos está haciendo un buen efecto del tratamiento que le hemos indicado. Importante también de que el hierro es darlo en ayunas y acompañado de lo que son jugos en base a lo que son vitamina C, como jugo de naranja o con limón. No dar con multivitamínicos, darlo por las mañanas, y cuando son algunos casos en cuanto hay cirugías o gastritis o una afección en el intestino, pues es ideal acá administrar el hierro de vía intravenosa. Ya, ahora vamos a ver cómo vamos a administrar según la persona, cómo vamos a administrar el hierro, ¿no? En el caso de que sean niños menores de 6 meses, pues básicamente vamos a utilizar acá lo que son el uso de gotas. En este caso, cuando el niño tiene bajo peso, pues básicamente vamos a utilizar gotas de sulfato ferroso o del complejo polimaltosado a dosis de 4 miligramos de hierro elemental por kilo al día. Y en el caso de que los niños tengan un buen peso al nacer, pues se puede administrar a una concentración de 3 miligramos de hierro kilogramo día y máximo a una dosis de 40 miligramos. Es importante acá que este cuadro lo podemos utilizar desde que el niño nace, y cuando el nacimiento es prematuro lo podemos utilizar desde los 30 días de nacimiento en adelante. En cuanto a lo que son los niños de 6 meses a 56 meses, acá ya vamos a utilizar el polimaltosado o el sulfato ferroso, pero ya a concentraciones más elevadas. Cuando son de 6 a 9 meses, lo podemos utilizar en el polimaltosado 10 gotas y el sulfato ferroso 19 gotas. Y así vamos a ir viendo según como va avanzando los meses, pues se va dando mayores concentraciones de lo que es tanto en el hierro polimaltosado como en el sulfato ferroso. En cuanto a lo que es la edad adulta y adolescente, pues básicamente se le va a dar el hierro en tabletas, y pues vamos a utilizar ya sea de 100 o 200 miligramos al día en forma de sal ferrosa. Importante acá, si se le da el sulfato ferroso, ya que esta tiene una concentración mucho menor, pues se le da unas 2 o 3 tabletas hasta completar los depósitos de hierro, que básicamente se completan en unas 3 a 6 meses, ¿no? Es importante evaluar ya con los hemogramas al final de este periodo para determinar si es que se han completado los depósitos de hierro. Importante también una terapia educacional para que el niño pues pueda terminar muy rápido su tratamiento, y pues esto ayudado de lo que es la dieta. También es importante la práctica de higiene saludable y una alimentación recomendada, ¿no? El consumo de facilitadores de absorción, como son los ácidos, nos va a ayudar mucho más rápido también a recuperarse.
Los suplementos también son muy importantes, como ya se mencionó anteriormente. Siguiente. En cuanto a lo que es el tratamiento no farmacológico, pues básicamente se va a recomendar el consumo de lo que son carnes y lo que son las vísceras de los animales, ¿no? Entre ellos el vaso, el hígado, el pulmón y también el charqui de res, que es muy recomendado también. Y acá tenemos los porcentajes según cada alimento y las concentraciones de hierro en las cuales se presentan. Siguiente. Le doy paso al comentario. Sí, doctora, si habla acerca de la terapia, en la parte de la terapia se habló del hierro, no tenemos que suplementar, y si bien nos recordamos, el hierro hay dos formas, o va a ser de forma ferrosa o va a ser de forma férrica. Y se mencionó que se absorbe de forma ferrosa, es decir, que si nosotros al paciente le damos un hierro de forma férrica, si bien se va a absorber, pero va a demorar mucho más que cuando yo le doy el hierro de forma ferrosa. Otro punto a agregar es que cuando yo voy a dar una terapia con hierro, lo recomendable es que sea interdiario, o sea, cada 48 horas, va pasando un día. ¿Qué pasa? Que si yo le doy una terapia, digamos, intensiva todos los días, voy a estimular a la epsilina, que más adelante se va a estar hablando cuando se habla de neuroenfermedad crónica, y la epsilina lo que va a hacer, digamos, se va a unir a la ferroportina y va a hacer que el hierro no salga, el hierro almacenado. Entonces, lo recomendable es que sea una terapia interdiaria y a dosis moderadas, no a dosis altas. Primero del grupo. ¿Algo más que aportar del grupo? ¿El tema? ¿Cuánto es la población mundial? 8.000 millones más o menos. 8.000 millones más o menos. ¿Y cuántos tenían anemia? 2 millones. Bueno, la carta. Y si yo les doy hierro a los niños de San Martín, piensan que dentro del BORE ha dado el informe de lo que es indicadores. Lo que pasa es que los gobiernos hacen, antes de salir elegidos, unos compromisos con las organizaciones no gubernamentales o con la población en general de las metas de su plan de gestión. Y dentro de eso está pues, la parte de reducir la anemia, no sé, mejorar la metaxénica, qué sé yo. Y una de las que hemos mejorado el mismo, esas cosas, pero lo que es en salud, se ha visto un gran incremento de las metaxénicas. Tenemos el primer lugar a nivel del Perú. El año pasado, y en casos de dengue, mortalidad de dengue, fiebre amarilla, en la anemia, mortalidad materna. Y en la parte de anemia hay un indicador que es de los 6 a menores de 36 meses. ¿No? Entonces, hay toda una estrategia nacional y mundial en lo cual entrar soportes a las dietas de estos niños con galletitas, con componentes de hierro, con algunos suplementos. ¿Qué piensan de esto? Más fuerte, más fuerte. Creo que es una buena pregunta. Es muy difícil que coman los alimentos que contienen hierro, muchas veces los medicamentos, añadirlo a su dieta en forma de galletas es lo que son. Incluso hace poco, recuerdo que hace unos años una noticia de una persona de la sierra que había realizado unas galletitas elaboradas con sangrecita también para dar en los colegios, así parece un programa de Caliguar. ¿Y ustedes creen que la anemia se calcule con dando dos a los niños menores de 6 años, menores de 6 meses? Porque desde que yo tengo uso de razón, escucho de galletitas, de complementos. ¿Qué condiciona la anemia? ¿Por qué se produce? Bueno, si estamos hablando de la anemia ferropénica específicamente, pues depende de la etiología, no puede ser aumento de las demandas, en el caso de los lactantes, también hay que recordar que llega un paso en el que cambia el tipo de
de hemoglobina que tiene, por lo tanto necesita más aporte de hierro. Puede ser eso, la madre gestante también durante su embarazo influye mucho el hecho de suplementarse de una buena manera. Y si estamos hablando de este tipo de poblaciones vulnerables o con escasos recursos, es principalmente eso, el acceso a tener una buena alimentación, o a veces el dinero no alcanza como para comprar carnes, sobre todo carnes rojas, y se pueden alimentar simplemente de hidratos de carbono que no van a aportar la suficiente cantidad de hierro a su dieta. ¿Y por qué en los países desarrollados, si bien nosotros tenemos 40, 50, hasta algunos lugares tenemos 60% de la población con anemia, y en los países desarrollados es 10 a 20%? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en los países desarrollados nosotros tenemos anemia un 10, 20%, en los países pobres, cuando los pobres son pobres, tenemos 40, 50, es un máximo porcentaje? Nosotros hemos reducido, hemos implementado un porcentaje de lactantes que tienen anemia que es de 30, 36, no le vamos a me acabo de acordar cuando me he escuchado. ¿Por qué será? Porque en países desarrollados tienen un programa también incluye mucho ¿De qué manera los determinantes, qué es la palabra determinantes sociales? Los determinantes sociales influyen en este caso de anemia en general, en el ferropénico y por déficit de vitamina. Más fuerte. Sí, una buena economía no va a poder garantizar una buena, por ejemplo, cuando está embarazada la mamá en zonas rurales, no es obvio, pero es necesario para garantizar. ¿Algún otro factor que influya, que sea muy importante, asociado a la economía? También tiene que ver el acceso a los servicios, porque aquí los pobladores más rurales son los que tienen esta clase de nutriciones, entonces no llegan al centro de salud a tener las mujeres que tienen las aguas, los padres, ¿Y de qué manera influiría el agua de desagüe en estas cosas? Servicios básicos. En el tema de la contaminación, cuando un paciente o un niño está con parásitos, también puede ser un factor para lo que puede tener desnutrición. Ustedes, así, haciendo en su entorno nomás, yo como casi médico, futuro médico, nosotros sabemos, no sé, la que pusiste de los... Ahí, esa. Al lado. Nosotros dentro de nuestra cultura nutricional tenemos acceso o practicamos la ingesta de estos alimentos. Y para estos alimentos se necesita mucha plata. Entonces, sí. considero también que es un tema de educación. Si bien nos damos cuenta, la mayoría de casos de anemia registrados en el Perú en las zonas rurales y las zonas pobres. Y estas zonas rurales, yo no conozco, anteriormente los padres máximo llegaban a empezar primaria, porque no teníamos mucha información de todo, que no se era dar una buena alimentación a los niños, no se daba la información necesaria, la buena alimentación sobre todo de estos alimentos. Bueno, sí, entonces, continuando con la importancia de nosotros de la terapia, ¿no? Farmacológica y no farmacológica, y la importancia a través de hábitos y cultura, en este caso, cultura saludable, cultura nutricional, porque más cuando son muy pequeñitos, teniendo nosotros acceso a este tipo de
Porque es cierto, en ciertos países, algunos países, inclusive algunas zonas del Perú, ya el problema no es la desnutrición, sino es la obesidad, que ya te pasas al otro extremo, que comes de más y comes mal. Pero en este caso, como médicos, por aquí cuántos pediatras saldrán, no sé, ¿no? Cuántos ginecos, cuántos internistas, pucha, cuántos cirujanos, cuántos infectólogos, anestesiólogos, psiquiatras, no sé, qué variedad. Pero en cualquiera que estemos, madres de familia, entonces no olvidar, ¿no?, que no solamente es la pastilla. ¿Por qué el jugo de naranja? Ayuda a mejorar la absorción. ¿De qué tipo de hierro? ¿Ah? ¿Cómo es? Oye, ustedes han llevado esto ya por si acaso, ¿ah? Este curso es repetido, porque ustedes han llevado, deben haber llevado hematología o recién van a llevar. Uy, y todavía han llevado con hematólogo, ni siquiera han llevado con infectólogo. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué nosotros usamos, decimos, si comes la comida de Pompeyo, come una ensalada, toma un cítrico o que sea con limón? ¿Por qué? ¿Sí? Porque los cítricos son ricos en vitamina C y eso es lo que ayuda a la absorción del hierro, del exógeno. ¿Qué recuerda de lo que es el hierro mímico y el hierro remínico? A ver, miren, en este momento. Diferencia el hierro hemínico, el no hemínico y la importancia de su absorción. Hierro hemínico y hierro no hemínico. ¿Alguien ha tomado forticado, por ejemplo? El forticado es hierro hemínico. ¿Y el otro hierro no hemínico? ¿Y por qué se toma con cítricos? Ahí pregunte, si no se acuerdan. Para ello está en internet. ¿Ah? Ayuda a su absorción. Entonces, esos son mensajes claros que ustedes tienen que dar en una consejería y tenerlos bien, y esos son el plus, ¿no? Claro que no van a ser como mi pacientito de Lama, que su niño nació desnutrido con anemia y se lo llevó el día de luna llena y le dio sangre de mono para que no muera. Y llegó el niño y nos murió. Pero es sangre de mono. Estamos hablando hace más de 20 años, pero o sea, le dio de frente. Era una Hierro puro. Sí, no sé bien. Y de verdad, y decía que había salido Pichisco, no sé qué, como era como un monito. Pichisco es el monito, ¿no? Ya era un piquimito así. Entonces la fórmula para que no era porque su mamá había visto un perezoso cuando estaba embarazada, y la fórmula para que se cure es que tiene que tomar sangre de mono por el día de luna llena. Y justo estaba y se me lo llevó y después lo trajo. Sí, pero yo lloraba, o sea, lloraba no, internamente, ¿no? Porque recién era médico, tenía mesecitos, ¿no? Y no podía creer, y las personas me decían, ¿me lo vas a traer su control? Y lo trajo. Y ya ve, doctora, es por lo que le hemos dado la sangre del chico. Pero dentro de eso había algo. ¿Qué le estaban dando de consumir? La sangre. La sangre, ¿no? La sangre. ¿Y qué tendrá esa sangre? No se probó. Bueno, eso es para que se acuerden. Ya, muy bien. Entonces, muchachos, miren, la metodología del examen de la próxima vez, que espero hacerlo, vamos a hacer de estos algunas cositas más que les voy a dar para que tengan que enfatizar, pero pongo pregunta, respuesta, pregunta y con su teléfono, así que la próxima vez todos con teléfono, por favor, ¿ya? Bueno, yo voy a hacer una prueba también, porque yo no sé, pero vamos a hacer que tal sale. Muy bien, aplaudan a sus compañeros. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿La lista? Doctora, ¿la lista? ¿Necesita?
Creo que me falta. Me gusta ver esta para que estamos No, ya está. Ya está, ya. Sí, Muy bien, compañeros, vamos a mariposas. Muy bien, compañeros, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar acerca de la anemia por deficiencia de vitamina B12 y folate. Primero debemos entender el concepto de ello. La anemia por deficiencia de vitamina B12, pues básicamente, como dice su propio nombre, se va a presentar con la disminución de la concentración de B12 y también de vitamina B9. Ahora, básicamente vamos a ver primero lo que es la etiología. Recordar que la anemia por deficiencia de vitamina B12 y el folato va a ser una anemia macrocítica, cuya etiología, para empezar, está en una dieta vegetariana, anemia perniciosa, una gastrectomía, gastritis, síndrome de malabsorción, una recesión biliar, enfermedad celíaca, puede ser por un ámbito bacteriano, y ciertas otras especies, como por ejemplo el Bifidobacterium lato, o ciertos medicamentos como la histamina, limicina, limonidas, inclusive PEX, etc. Pero esto básicamente son etiologías que van a estar relacionadas a una anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque en cuanto a la deficiencia de folato va a tener también su etiología, pero estas van a ser un tanto distintas, pero comparten algo en común. Por ejemplo, en la deficiencia de folato tenemos que se puede deber a causa de un aumento de las necesidades, ya sea porque la mitad del paciente no consume, tiene deficiencia de folato. Por obviamente una deficiencia nutricional, algo parecido como la anemia tropénica, no más que este caso de folato. Enfermedad celíaca, el síndrome del intestino corto, que pues esto básicamente tiene su mecanismo de explicación, una baja absorción en el intestino. Y con otros medicamentos como el metotrexato, el trimethoprim, el etanol y la fentanil. En cuanto a la fisiopatología, es cierto, acá tenemos un diagrama que ustedes lo pueden observar de forma más amplia, pero lo vamos a resumir de la siguiente manera, que básicamente va a ser existe una hemólisis y va a haber esta hemólisis lo que va a generar es una eritropoiesis restrictiva. A su vez también va a presentarse lo que es una leucopenia, trombocitopenia, y incluso puede darse, como veíamos en las causas, lo que es la gastritis atrófica, que de hecho es una causa que bastante se reúne en las bibliografías. Ahora, por ende, también se le relaciona esta disminución de la vitamina B12 con amilosis cromocular, pero esto básicamente se da ya en otros tipos de alteraciones más complejas, como la alteración de cordones posteriores, alteraciones fetales o alteración de la piel piramidal. Ahora, vamos a lo que es el diagnóstico. Obviamente, si tenemos deficiencia, pues como nosotros lo vamos a diagnosticar con un dosaje. Si queremos verificar la concentración de vitamina B12, hacemos un dosaje de vitamina B12. Y como ya lo vimos en un principio, como también acá engloba o embarca lo que es la deficiencia de vitamina B9, también es importante tener en cuenta para un dosaje. Ahora, si en los resultados tenemos que ya sea, digamos, hay una deficiencia, una disminución, digamos, yo hago un dosaje tanto de vitamina B12 y B9 a la vez y tengo la deficiencia de uno o de ambos, en esta ocasión, pues, ya, vamos a tener una deficiencia confirmada. Ahora, si es uno o ambos, también nos piden hacer otros pruebas como la homocisteína. Y si es homocisteína. Ahora, si es ambos, homocisteína. Ahora, si es ambos o normal, pues, básicamente si el dosaje está todo normal, no hay ningún tipo de alteración, entonces simplemente no hay deficiencia. Bien, bueno, aquí lo que hemos colocado básicamente ya son valores que hay que tener en cuenta en cuanto a la vitamina B12 y en cuanto al ácido fólico. Y el tratamiento, pues básicamente es la causa subyacente. Porque como los que estaba explicando, compañera, por ejemplo, entre las causas, como podemos ver, acá había un síndrome de malabsorción, las restricciones, y en deficiencia de folato, de hecho, también acá está lo que es el síndrome del intestino corto. ¿Esto que va a causar? Que posiblemente va a haber menos superficie del tracto gastrointestinal donde se pueda absorber tanto la vitamina B12 como el folato. Y por ende, esa sería por ejemplo, tratamiento para esta causa en específico, pues básicamente sería la suplementación. Porque pues, para poder ayudar a la superficie que todavía resta del tracto gastrointestinal para poder compensar la absorción. Bien.
Ahora, aunque también de hecho dentro del tratamiento nos indican la vitamina B12 para entrar. En niños está una dosis de 50 a 100 microgramos por semana. Y en adultos, de hecho, bueno, acá es 1 miligramo por semana. Ahora, se sugiere también lo que es administrarlo con el ácido fólico, pero de forma intramuscular, aunque también puede hacerse en cuanto a vía oral, pero acá tiene una dosis en específico que es de 1 a 5 miligramos al día. Ahora, aquí hay un test muy interesante que es acerca de que se puede aplicar en la anemia por deficiencia de vitamina B12 y folato, que se denomina el test de Schilling, y que esto básicamente nos va a ayudar en cuanto a determinar la causa de esta anemia. Esto puede incluso, también nos puede apoyar en cuanto a la clínica y nos puede apoyar el diagnóstico. ¿De qué consiste? De la siguiente manera. Primero tenemos el paso 1. Se divide en 4 pasos, pero esto va a depender en realidad de los hallazgos de nuestro paciente. Ya vamos a ver por qué. El paso 1 es la administración de vitamina B12 vía oral radiomarcada, más la administración de vitamina B12 intramuscular. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener en cuenta el tiempo, porque lo vamos a medir cada 24 horas. Una vez que hemos hecho el paso 1, lo que debemos observar acá, como nosotros pueden observar en las diapositivas del grupo, tenemos que la expresión de vitamina B12 radiomarcada, si supera el 10% en lo que es la orina, digamos que si sale positivo superior al 10%, entonces la causa probable que nos puede orientar al diagnóstico es el que es deficiente, es decir, que básicamente sería por una desnutrición, una falta de administración de lo que es de consumo, de lo que es vitamina B12. Ahora, ¿qué pasa si a las 24 horas, digamos, no supera este valor del 10% en la orina? Entonces, la respuesta es negativa. Aquí pasamos al paso 2 para poder encontrar otra causa. Entonces, pero por lo menos aquí ya estaremos, digamos, que descartando la probabilidad de que sea deficiente. Ahora, otras posibilidades, para ello pasamos al paso 2, que también consiste en la administración de vitamina B12 vía oral radiomarcada, pero aquí ya no es una vitamina B12 intramuscular, sino es un factor intrínseco. O sea, aquí cambiamos. Entonces, ¿qué sucede? También vamos a esperar el mismo periodo de tiempo que 24 horas. Entonces, hacemos la pregunta. Si 24 horas decimos, la expresión de vitamina B12 radiomarcada supera el 10% en la orina, si la respuesta es positiva, si sí, entonces una causa probable que dice el test es la anemia hipertensiva. Si es negativa, entonces aquí debemos seguir buscando posibles diagnósticos. Aquí para ello ya llegaremos a un tercer paso, que sería de la misma forma que las anteriores, vitamina B12 vía oral radiomarcada, pero aquí ya no va a ser ni con vitamina B12 intramuscular ni con intrínseco. Acá cambia. Entonces aquí optamos por antibióticos. ¿Para qué? Para luego de 24 horas volvernos a hacer la pregunta. La excreción de vitamina B12 radiomarcado supera el 10% en orina. Si la respuesta es sí, entonces la causa probable de esto puede deberse a un sobrecrecimiento bacteriano, ya sea parasitario o intestinal. Ahora, si la respuesta es no, pasaríamos a un cuarto paso, donde también utilizaríamos la vitamina B12 vía oral radiomarcada, pero aquí se le incluye lo que son las enzimas pancreáticas. Y aquí de nuevo nos hacemos la pregunta después de 24 horas, si es que la excreción de vitamina B12 radiomarcada supera el 10% de la orina. Si la respuesta es sí, entonces la causa probable es una deficiencia pancreática. Y en el peor de los casos, si hemos hecho ya el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, y en todas nos salido negativo, no tenemos una causa probable que nos pueda orientar un posible diagnóstico preciso, entonces aquí en esta ocasión ya optamos por pensar en otras causas menos comunes, como por ejemplo otras causas como la resección lineal. Y bueno, para ello también podemos evitar en las causas ya mencionadas anteriormente, que ya se difieren de eso. Ahora,
Lo que podemos optar, doctora, es el dosaje de 9. Ahora, también podemos limitarnos a contra la anamnesis, a la entrevista, a preguntar más o menos cuál es su alimentación de nuestro paciente, para verificar si está hay una deficiencia de adultos mayores, los niños, los pacientes diabéticos. Doctora, también es importante ver el hemograma, ya que este tipo de anemia es una anemia macrocíclica, por lo tanto el volumen muscular va a estar elevado. Por otra parte, también es importante ver el LDH y también matar el LDH. Tratar de deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta que también va a estar afectada. Para poder repetirnos porque no para aquellos nosotros tenemos un orden, ¿no? Con una anemia, rápidamente nuestros compañeros, nosotros en primer lugar hacemos una hemoglobina simple, estamos en una llamada, nosotros hacemos un panecito con un hematocrito para ir que nos guiamos. Hacemos una hemoglobina, hacemos un hemograma. Y si el hemograma es sistematizado, le dan constantes corpusculares. Y si no hacemos a veces fórmulas para ver. Pero básicamente lo que observamos en la serie roja, o digamos lo que más nos orientaría de forma más precisa, la familia es que sea el tamaño corpuscular más grande, superior a los 100 Claro, entonces eso tiene que estar bien claro para. Y obviamente, si tenemos el acceso a tener la vitamina, es más fácil. Comprobar, sí. Y ya, ya lo que quieren, pero en detalle, ¿no? Habrá las chicas que estamos un fallo, pero resulta que estamos con banda y no le contamos a nadie, ¿no? Y que el médico no examina menos todavía, y eso a veces no se ve porque cirugía plástica es cirugía que no se nota, ¿no? Entonces, pensamos solo en la cantidad de posibilidades diagnósticas que han puesto, incluso hasta medicamentos, especialmente los que son alérgicos, ¿no? Sí, por eso. Y el uso, por ejemplo, de los pacientes que usan profilaxis, por ejemplo, los pacientes con VIH por sí, usan trimendopina, pero hay algunos que podrían hacer su anemia. Y este tipo de anemia en particular, porque hay un tipo de anemia sofática. Continúo, por favor. Sí, aquí lo cortado, sí. No. Fuerte, por favor, doctor, eso. Megaloplástica, Doctora, yo tengo algo que aportar. Ponernos en el caso que tal vez no tenemos un laboratorio, una manera aparte de la anamnesis en la clínica para poder diferenciar si es por deficiencia de B12 o B9 es la clínica del paciente, porque usualmente la deficiencia de B12 se relaciona a problemas neurológicos, entonces nos va a orientar un poco más la clínica. Si por algún caso en Serum, cuando nos manda lejos, no tenemos un laboratorio cerca, pues, ¿no? Ese no me acuerdo. ¿Alguien más? Con respecto al diagnóstico también en el que para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que el paciente debido a que justamente el homosexual se incluye la liberación de tubo gástrico, no el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es
clave para la absorción de la vitamina B12. Compañeros, ahora vamos a explicar acerca de otro tipo de anemia, que en este caso sería las anemias hemolíticas, que es un grupo de anemias que nos iremos explicando y veremos mencionando en la presentación. Hay que definir que la anemia hemolítica, como mencionaba, aparte de un grupo en realidad de trastornos que se van a producir por, como dice su nombre, hemolítica, la destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Con una disminución de la supervivencia, recordemos que la vida media de los glóbulos rojos son de 50 días. ¿Y qué pasa? Que al haber una hemólisis, pues esta vida media va a disminuir, es decir, pues va a tener una supervivencia menor a 50 días. En cuanto a la clínica, bueno, básicamente vamos a lo que es el hemograma, la anemia. En la clínica podemos ver la ictericia, los ojos amarillos, y bueno, también podemos ver lo que es se presenta la esplenomegalia. Signos biológicos que tener en cuenta aquí, de hecho lo vamos a dividir de esta manera. Primero la destrucción celular, en donde nos va a dar el aumento de la hemoglobina directa, el aumento de la LDH y una disminución de la aptoglobina. Por otro lado, estos en cuanto están relacionados a la destrucción. Recordemos que al haber, digamos, esta destrucción, lo que el cuerpo va a querer es compensar esta disminución de los glóbulos rojos en sangre. Y para ello va a haber un aumento de eritropoyesis. Y con ello va a estar en conjunto un aumento de reticulocitos y por ende va a estar relacionado a lo que es la hiperplasia de la médula ósea. Esto con el fin, como digo, de poder compensar esta disminución de los glóbulos rojos. Ahora, aquí les presento un cuadro en donde tenemos dos clasificaciones. La primera, que son las anemias hemolíticas congénitas, o como hemos dicho, las válvulas que se heredan. Y básicamente se dividen en tres, lo voy a mencionar de forma breve, donde tenemos que se especifican por una alteración de membrana, enzimopatías y alteraciones en cuanto a la hemoglobina en sí. Alteración de la membrana encontramos a lo que es la citosis hereditaria, acá nos dice nombre hereditaria porque está dentro de lo congénito. Y en cuanto dentro de ello, pues tenemos ciertas digamos, signos que se van a presentar, mecanismos como la colitiasis, un aumento de la concentración de la hemoglobina media, lo que es la eritrocitosis hereditaria, que da todo relacionado a la forma de los glóbulos. Trastorno que se va a presentar trastorno de la permeabilidad. Ahora, en cuanto a enzimopatías, como nos menciona el nombre, pues va a estar relacionado a lo que son las enzimas, básicamente en cuál, en la glucosa 6-fosfatasa, y básicamente en enzimopatía va a haber una déficit de esta enzima, entonces por ende se va a llevar a cabo, va a haber un mismo con el anticoagulante, un déficit de piruvato-sinasa, que esto está relacionado con toda la química, y trastorno del metabolismo de los nucleótidos. Ahora, en cuanto al tercer grupo, que sería la alteración de la hemoglobina, acá tenemos a las talasemias, que es una disminución de la síntesis de las cadenas. Eso es algo característico de las talasemias. El número de Matías, pues aquí lo que nos menciona es que va a ser normal. Pero acá el problema se encuentra en la síntesis de la cadena. Y también dentro de las alteraciones tenemos las cadenas defectuosas, como las anemias de células falciformes, que de hecho acá también se va a ver una malformación por culpa de una alteración a nivel de la hemoglobina. Y por último, bueno, este es el primer grupo en cuanto a lo congénito. Pero así como el congénito, también hay un grupo que abarca lo adquirido, que vamos a tener a nivel que pasa como tal el estilo de vida. Por ejemplo, acá tenemos lo que son dos causas o dos grupos, que son las extracorpusculares y las intracorpusculares. Para las extracorpusculares, básicamente lo que vamos a ver son factores extrínsecos, es decir, que van a venir de muchas veces, porque vamos a ir adquiriendo a través de nuestra vida, que se va a presentar a cabo el hiperestrenismo, y va a haber ciertos anticuerpos, como en el caso de las hemoglobina inmunes, y ciertos factores ya mecánicos, como por ejemplo los factores microangiopáticos. Y aquí se presentan los esquistocitos. Ahora, puede deberse ya sea por un efecto tóxico, que lo podemos adquirir ya sea por infecciones, por químicos o trastornos metabólicos. Y por último, las intracorpusculares, que básicamente acá está la hemoglobinuria paroxística nocturna. Primero tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes,
Bueno, básicamente aquí lo vamos a encontrar lo que son los cuerpos calientes, un 70%, que básicamente se activan a los 37 grados, y la enfermedad de las globulinias frías, que se va a dar en un 25% de las anemias autoinmunes, y que eso cuando se activan acá, el sistema inmunológico se activa de entre los 0 a 20 grados. Bien. En cuanto al diagnóstico de las anemias hemolíticas ya adquiridas, tenemos que esta prueba va a detectar anticuerpos de las que están unidos, como vemos en la imagen, a la superficie de los glóbulos rojos, y se tiende a utilizar lo que es la prueba de CUMS directo, que pues en este caso va a ser positivo, y que es positivo, que significa que va a haber una presencia de anticuerpos que van al cuerpo con los glóbulos rojos. Esta prueba básicamente nos va a detectar lo que son defensas de cuerpos libres, que pueden reaccionar ya sea in vitro con glóbulos rojos que tienen los antígenos específicos. Bien. Ahora, en cuanto a la anemia hemolítica autoinmune, en cuanto al tratamiento, tenemos acá el infliximab, que es la primera elección en pacientes refractarios o dependientes de corticoides. Recordemos que este medicamento es caro, entonces sería más como una opción. Entonces, lo primero que se usa pues, son los corticoides, porque es un inmunosupresor. Pero cuando ya, digamos, el tratamiento con corticoides, digamos, ya es refractario contra pacientes, se opta por el infliximab. La dosis de este fármaco es de 375 miligramos por metro cuadrado, intravenosa, semanal, durante 4 semanas. Se administra junto con, obviamente, una premedicación, que sea, por ejemplo, un antihistamínico, o también se puede usar por paracetamol o incluso un corticoide. Esto básicamente para prevenir reacciones de infusión. Bien, ahora pasamos. Para nosotros, ya hemos visto el diagnóstico de la anemia de hierro, o de ácido fólico. En el caso de la anemia hemolítica, que a veces nos pasa, nos ven en la visita, en la rutina, si nosotros no tenemos bien enfocados los problemas, nos desviamos, ¿no? Como que yo tengo el título de anemia, ¿no? Anemia leve, moderada y severa. Tengo un tipo de anemia ferropénica, un tipo de anemia por déficit vitamínico o por pérdida, y en este caso un diagnóstico de anemia hemolítica. ¿Qué es lo que tienen tus compañeros que recordar que siempre tienen que hacer cuando sospechan de una anemia hemolítica? Y clínicamente, ¿qué cosas diferencian en rasgos generales una anemia hemolítica de una anemia ferropénica y por déficit de vitamina? Personalmente, la primera diferencia que yo haría pues, es orientarme, claro, primero, aparte de la clínica que mencioné, los biológicos, por ejemplo, la LDH, pero aquí, por ejemplo, la LDH también puede incluso hacerse elevada en lo que es la anemia por deficiencias vitamínicas. ¿Qué sería el dosaje en todo caso? En todo caso sería el dosaje, porque mucha de la clínica es similar. No, en la anemia hemolítica, bueno, en el mundo ideal, pero en el mundo real, Terapoto sí, en teoría de Terapoto. ¿Qué va a hacer? Porque Terapoto sí va a hacer lo que ustedes van a tener en un centro de salud dentro de 2 años. ¿Tú sabes tus nombres? ¿Qué examen le vas a pedir? Ahí estás poniendo. La prueba de costos la prueba de costos. ¿Y qué punto? ¿Directo o indirecto? Directo. O sea, esa es parte de. Yo tengo un paciente que tiene anemia y quiero tal vez diferenciar la posibilidad que tenga diferenciar en cuanto y esta hemólisis que estoy asumiendo se va a ver expresada en la bilirrubina, que nosotros no es parte de, o sea, va a cambiar. La otra cosa es ahí vi reticulocitos. ¿Por qué reticulocitos? Eso básicamente con la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces lo que va a suceder es justamente para el reemplazo de la médula ósea. El cuerpo lo que hace es compensar esta disminución y concentración del cuerpo eritrocitario, aumentando su formación de eritrocitos. Dime, reticulocitos pueden aumentar en anemia hemolítica, en algunos, ¿no? Sí. ¿Y pueden aumentar en una anemia aguda por sangrado? También sí.
eso es como cuando nosotros utilizamos los reticulocitos, pero no para ti, sino para los... ¿Cómo se diferencian las anemias cuando yo uso los reticulocitos? Para... Eso tiene que ser, entonces ustedes ya lo van poniendo su diagnóstico con su nombre y apellido, ¿no? Lirio, Belina, Calderón, Gómez, demás raíces, ¿no? Anemia, ¿no? Aguda, crónica, por déficit de vitaminas, por déficit, por idiopática, multifactorial, hemolítica, regenerativa o regenerativa, porque van a tener pacientes que tienen anemia hemolítica y no van a responder porque tienen un tipo de origen y otro, como ya han visto, es un amplio. Pero como nosotros no vamos a ser tan exquisitos, ¿por qué? Porque eso nos vaya a ir enfocando y de ahí vamos a poder llegar a enfermedades más complejas. Entonces no se conformen con el nombre, ¿no? Sino nombre, apellido, nombre, apellido y demás cosas para poder precisar. Y qué chévere que has hecho la diferencia de la prueba de Cook, porque nosotros esa prueba a veces se olvidan, está el paciente amarillo todo y no tiene test de Cook y nos ayuda bastante, no solamente en el diagnóstico, sino también en cómo es el diagnóstico. Continúa, por favor. Ahora, compañeros, vamos a hablar acerca de la anemia por enfermedad crónica o por mala utilización del hierro. Hay que tener en cuenta primero la definición, que nos va a ayudar justamente a darnos un diagnóstico diferencial, que lo vamos a explicar a continuación. Primero, que se trata de una anemia normocítica y normocrómica, pero que en ocasiones puede presentarse como una anemia microcítica hipocrómica, estableciéndose en este caso la necesidad de un diagnóstico diferencial. Para empezar, vamos a hablar de los mecanismos patológicos. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que el responsable de la anemia pues básicamente va a estar mediado por la oxidina, que es justamente que esta es la que se va a encargar de la regulación de la liberación del hierro de los enterocitos. Primero tenemos que tener en cuenta que va a haber una disminución de la utilización del hierro por los factores de depósito, ya que el hierro como tal no va a pasar al plasma, sino que va a quedar, digamos, que va a quedar atrapado dentro de las células, como el caso del intestino gastrointestinal en los enterocitos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que va a presentarse inflamación, lo que es un aumento de la función de la acidina. Esta acidina va a degradar, como vi en mi imagen, no sé si pueden observar ustedes, pero la acidina como tal, cuando se presenta una inflamación, esta va a degradar la ferroportina. Que la ferroportina va a ser lo que es un transportador de hierro, tanto desde el espacio citoplasmático, del citoplasma de la célula hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué sucede? Que al aumento de la acidina, un aumento de va a causar una degradación de la ferroportina. Por ende, sin ese transportador, va a quedarse dentro de la célula, dentro del citoplasma, y el hierro no va a poder ser utilizado o no va a poder ser transportado a través de la transferina, porque no va a llegar al torrente sanguíneo, va a quedarse dentro de la célula. Y esto básicamente sería el efecto, el mecanismo por el cual se produce este tipo de anemia, por la oxidina. Ahora, en cuanto a diagnóstico diferencial, una vez sabiendo de qué es esa anemia, cómo es que ocurre, ahora, cómo lo diferencio de las otras demás anemias que también ya lo hemos mencionado. Primero, se puede incluso hasta confundir con lo que es la anemia ferropénica, porque al igual que la anemia ferropénica es una anemia por una anemia de enfermedad crónica, va a existir una hiposidemia. O sea, básicamente ¿qué significa esta hiposidemia? Que va a haber una disminución de la concentración de hierro circulante. Entonces, tanto en la anemia ferropénica y en la anemia por enfermedad crónica se va a dar esta hiposidemia. Pero aquí les he colocado un cuadro para poder diferenciarlo y hacerlo, digamos, para poder realizar un diagnóstico preciso. Tenemos aquí todo lo que engloba a lo que es la anemia ferropénica y aquí a la anemia por enfermedad crónica. Lo primero que es el PCR, el volumen corpuscular medio. En la ferropénica esto va a estar disminuido, pero en la enfermedad crónica puede estar normal, pero disminuido. Así que debemos tener primero en cuenta esto. La sideremia, que bueno, acá es la concentración de sangre. Aquí en la anemia ferropénica va a estar disminuida, pero en la enfermedad crónica también va a estar disminuida. Se parecen las facturas. La concentración de transferina en la ferropénica va a estar aumentada. Aquí sí es donde nosotros debemos prestar atención, porque por la anemia por enfermedad crónica en esta ocasión va a estar disminuida, aunque también nos dice la bibliografía que puede encontrarse en valores normales. La saturación de transferina.
En la farmacopenia la saturación va a estar disminuida, pero en la enfermedad crónica puede ser normal, pero también puede estar disminuida, o sea, puede, en ambos casos los resultados pueden ser iguales. Y por último, lo que es la ferritina sérica, que aquí también es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciarla. En la anemia farmacopénica va a estar disminuida, pero en la anemia por enfermedad crónica esta va a estar normal, pero aquí va a estar, o puede estar normal o aumentar. Aquí básicamente dos diferencias para resumir, sería la concentración de transferina y la ferritina sérica. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, lo primero es, como habíamos visto en la anemia por deficiencia de vitamina B12, de hecho la anemia por enfermedad crónica también comparte un poco el tratamiento, porque ambas se basan en tratar la enfermedad subyacente, la enfermedad base, es decir, encontrar la causa. En este caso, lo habíamos dicho de inflamación, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades que se presentan por inflamación. Pues por eso debemos nosotros primero encontrar cuál sería esa enfermedad para nosotros poder decir, digamos, tratar esta enfermedad y con ello se ayudaría a la vez al tratamiento de esa anemia. Que nosotros debemos necesitar eritropoyetina, en este caso la poyetina alfa, de 50 a 150 unidades internacionales por kilo, 3 veces por semana, incluso aquí se colocó la imagen de referencia. Ya, la eritropoyetina más lo que es el hierrosacarosa, 100 miligramos intravenosa y 2 o 3 veces por semana. Entonces la combinación de estos dos, de hecho acá les he colocado la hierrosacarosa para que puedan ver. La unión de estos dos básicamente sería el tratamiento farmacológico para la anemia por enfermedad crónica. Pero si nos analizamos un poquito, estamos hablando básicamente, como vemos en la presentación, un intravenoso. Porque básicamente no se debe tratar con hierro por vía oral. Porque como dijimos, el problema va a ser que el nivel de inflamación aumenta lo que es la función de la insulina y que va a pasar que esto va a intervenir con una mala absorción del efecto gastrointestinal. Así que no va a ser tan útil no va a ser útil darle vía oral porque no lo va a absorber. Entonces, aquí básicamente se opta por la vía intravenosa. Terapia no farmacológica tenemos dos, vamos a enfocarnos en dos puntos. El primero que es el control integral de la enfermedad. Yo creo que es un punto muy importante que es educar al paciente para que él pueda comprender su enfermedad. Así también al paciente que va acompañado al consultorio o al familiar o persona cercana, también explicarle de lo que trata su enfermedad para que pues, ayude al paciente al proceso de tratamiento. Realizar ejercicio físico adaptado a su condición clínica. Si tiene algún problema, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, nos indica que es muy importante también hacer ejercicio para que ayude durante el proceso. En cuanto a controlar el peso corporal es muy importante también. Y por último, evitar hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol y las drogas, que técnicamente esto puede influir lo que es en la inflamación, y recordemos que la inflamación es lo que nos causa la anemia. Ahora, en cuanto a nutrición, muy importante, de hecho relacionado en cuanto a controlar el peso, la dieta balanceada, la restricción de sal, según la enfermedad, por ejemplo, lo que es la hipertensión, nos indican que hay que tener en cuenta la restricción de sal en cuanto a nutrición. También adecuado aporte de proteínas, ajustado esto básicamente a la insuficiencia renal, donde se pierden las proteínas, insuficiencia hepática o incluso con desnutrición. Y por último, el control de carbohidratos en diabetes también se ha recomendado para evitar la insuficiencia. Ahora, la anemia por enfermedad. Doctora, ¿qué sabemos ahora? ¿Qué vamos terminando esto? A partir de aquí. ¿Quién toca? No, son preguntas. Sí, mi compañero. Ayuda. Ya. Para terminar con las anemias, vamos a ver la anemia por enfermedad renal crónica. Esto lo hemos visto, es el cansancio, el
eritropoyetina, esto debido a qué? Al riñón dañado. Va a haber una inflamación, lo que va a aumentar la epsilina, como lo mencionó Marcelo. La epsilina secuestra el hierro y esto hace pues que se impida la inmovilización del hierro en la sangre y eso disminuye mucho más. Va a haber inhibidores circulantes de eritropoiesis. El lapso de vida de los eritrocitos también se va a ver disminuido, va a ser menos de 120 días, porque también va a haber un tipo de hemólisis. Y también puede darse debido a aumento de la pérdida de la sangre, porque generalmente nosotros sabemos que esta anemia se ve en pacientes con diálisis. Entonces puede haber hemorragias, por el cateterismo, fístulas, y también por otras causas como la menstruación y gastrointestinales. Dentro del diagnóstico, según la bibliografía nos dice que debe ser estudiado independientemente del estadio de la enfermedad en el que se encuentra el paciente. Aquí vamos a tener en cuenta un hemograma completo de cajón, el recuento de reticulocitos, la saturación de la transferrina, que también se va a ver afectada, la ferritina sérica, la vitamina B12, porque también se puede confundir con enfermedad renal crónica, con anemia por enfermedad renal crónica, el ácido fólico y los análisis de sangre pura como el TB. Ya, cuando un paciente con enfermedad renal crónica tiene déficit de hierro, ¿cuándo nosotros vamos a poder decir o vamos a poder diferenciar? Cuando la saturación de transferrina está menor al 30% y la concentración de ferritina es menor a 500 nanogramos por mililitro. Cabe recalcar que la ferropenia comienza a manifestarse a partir del estadio 3 de la enfermedad renal crónica y bueno, en el estadio 5 es más pronunciado, ¿no? En el tratamiento nosotros vamos a tener el hierro, los agentes estimulantes de la eritropoiesis y los inhibidores de la polihidroxilasa. En el hierro hay dos formas de tomarlo, de administrarlo, es vía oral y vía intravenosa. Ahora, ¿qué vía de administración vamos a elegir? Esto va a depender de los recursos más del paciente y de los recursos que existen en la clínica o en las farmacias, etc. En el hierro oral nosotros sabemos que es más económico, pero así es menos eficaz. Y a comparación del hierro intravenoso, más caro, pero va a ser más eficaz, como lo hemos visto, como por ejemplo con la parecida a la eritropoyetina. Cabe mencionar que las guías sugieren que en una anemia leve o moderada se inicie un tratamiento con vía oral, pero si la anemia es severa o en pacientes ya con diálisis, ¿no? Lo ideal ya es intravenoso. Aquí está en el cuadrito, se resume de manera práctica los tipos de hierros orales y los tipos de hierros intravenosos, en las cuales los más comunes que nosotros conocemos no es el sulfato ferroso y el glutamato del glutamato. Aquí tenemos los nombres comerciales por los cuales nosotros podemos encontrar en las farmacias y aquí el contenido de hierro o la dosificación, ¿no? de cada agente. En las formulaciones de hierro intravenoso también aquí tenemos el agente, el sacarosa de hierro, el glutamato férrico, su concentración de hierro elemental, por ejemplo en el sacarosa de hierro tenemos 20 miligramos por mililitro, una dosis de 200 miligramos, una velocidad de infusión de 30 minutos, por ejemplo. Ya, en los agentes estimulantes de la eritropoiesis vamos a ver que estos medicamentos son específicamente para la anemia de origen renal. Se prescribe solo, y ya recordamos, solo si la hemoglobina es menor a 10 gramos por decilitro. En caso de que la hemoglobina ya pase los 13 gramos por decilitro, este fármaco o esta terapia debe ser suspendida y dejado en tratamiento de mantenimiento, porque nosotros sabemos que el intervalo ideal de hemoglobina en un paciente con enfermedad renal es de 10 a 12.
8.000 unidades internacionales por semana, esto podría buscar de vacunar. Aquí, dentro de los, aquí como lo menciono, el nivel óptimo, estos siguen siendo fármacos, estos son los agentes estimulantes de hipogénesis y estos son los inhibidores de prolipidotiliasis. Ya. Ahora para la transfusión sanguínea y anemia. Es importante educar a nuestros pacientes, porque como lo mencionó el doctor Joseph, el ciclo pasado, los pacientes cuando ven su hemoglobina de 10 a 12 suelen decir psicológicamente que se sienten mal, que están débiles, pero en sí eso es lo ideal para que ellos estén bien. Pero cuando se les sube la hemoglobina a 13, 14, lo que es normal para una persona sana, ellos empiezan a sentir mejor, pero funcionalmente o fisiológicamente esto los está matando. Entonces es necesario explicar a nuestros pacientes que esto está pasando, por esto está pasando, así que en este rango tiene que estar para que tú estés bien. ¿Okay? Ahora, para finalizar, en la persona alguien que ¿Qué efecto es? Ojalá. ¿Qué efecto es? Efecto Word. Busquen por qué en la altura las personas tienen más hemoglobina y qué función cumple la eritropoyetina.